esta charla, que lo que voy a abordar durante estos próximos minutos es cómo valoramos la médula ósea, no en resonancia magnética, porque decir médula ósea en resonancia no es decir nada, porque todos sabemos que la resonancia, precisamente este es el gran potencial de la resonancia, son distintas técnicas en una sola técnica, porque cada secuencia nos da distinta información. Con lo cual, lo que debemos saber es cómo interpretamos la médula ósea en las distintas secuencias de resonancia magnética. Y esto lo vamos a analizar y va a ser lo que voy a abordar en los próximos minutos, porque ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es poder diferenciar un proceso benigno, fisiológico, como el que habitualmente vamos a ver, que es la reconversión, a un proceso patológico que mayoritariamente lo que debemos afrontar hoy en día es metástasis, y el segundo proceso sería el mieloma múltiple. Y hoy en día fundamental, porque cada vez vamos a tener que abordar más la médula ósea antes y después del tratamiento del cáncer. Y esta es la herramienta, porque no hay otra técnica para valorar la médula ósea con la máxima eficacia, que es la resonancia magnética. Con lo cual vamos a empezar. Y lo más importante es que lo que vamos a valorar, médula ósea, es agua y grasa. Y esto es fundamental para entender luego cada secuencia qué es lo que vemos. Porque en resonancia y en cualquier otra técnica, evidentemente, pero más en resonancia, hemos de entender lo que vemos porque lo vemos. Es decir, hemos de entender la señal, por qué nos da esta señal. Y en este caso, la señal de la médula ósea es o agua o grasa. Y aquí es el fundamento de poder entender cómo valoro la médula ósea. Porque esta proporción de agua y grasa varía en el propio paciente, en la propia persona, y además a lo largo de su vida, en este caso. Es decir, va a ser distinta en el nacimiento que evidentemente en la edad adulta, con lo cual va a ser importante todos estos factores para lograr entender cómo veo la médula ósea normal, que va a ser importante, y poderlo diferenciar de una médula ósea patológica, porque esto es fundamental. Porque si yo decido que esta médula ósea es patológica, puedo condicionar un diagnóstico y, evidentemente, esto va a suponer un tratamiento probablemente. Si yo valoro erróneamente esta médula ósea, pues fíjense toda la relación de errores que se van a condicionar. Y esto va a ser fundamental. No hay otra técnica hoy en día que podamos abordar y valorar de forma eficaz, que es la resonancia magnética. Es la que nos permite ver cambios fisiológicos de los cambios patológicos. ¿Y esto cómo? No en resonancia general, no, con las distintas secuencias. La más importante, T1, por muchas otras secuencias que vamos a abordar, más sofisticados, funcionales, pero la más importante, fíjense que el T1, o sea que la primera. Luego, supresión grasa. Y luego vamos a abordar, sobre todo hoy en día, fundamental, secuencia Dixon. Y también, complementaria, podemos tener la información de la difusión. Para entender lo que veo en resonancia, debo saber de qué es este órgano. Todos sabemos cuál es el objetivo en este caso, cuál es la función de la médula ósea, que es producción de los elementos sanguíneos, pero ¿de qué está constituido? Que esta es la base para poder entender lo que veo. Evidentemente hay hueso, hay tejido reticular, pero hay dos claros componentes fundamentales. El agua, entendiendo el agua como las células, fundamental para entender lo que estoy viendo, con las distintas producciones de células hematopoyéticas. Y la grasa. Con lo cual, vamos a poder ver lo que denominamos una médula ósea hematopoyética. Fíjense que es cuando decimos que hay más agua, pero fíjense que no llega ni al 50%, y esto es clave, porque por mucha médula roja, aún sigue habiendo más grasa, con lo cual esto es fundamental para poder diferenciar un proceso patológico de un proceso de reconversión, como veremos, porque sigue siendo más grasa y la grasa va a ser nuestro gran aliado para poder diferenciar estos procesos. Evidentemente, una médula grasa, prácticamente todo es grasa. Y no es arbitrario precisamente esta proporción, porque en el nacimiento esta proporción es básicamente médula roja. Pero fíjense que médula roja entendiendo que aproximadamente 40%, es decir, no llega casi al 50%. Pero, como vamos a ver, hemos de entender que una médula roja, proporción 50-50, grasa-agua, y esto va a ser importante. Y a lo largo desde el nacimiento hasta la edad adulta, va progresando y esta médula que hay más agua va reduciendo el componente de agua y va
evolucionando a un componente de más agua. En la edad adulta, este es el esquema que queda de la médula ósea normal de una persona adulta. Fíjense que, ¿dónde persiste la médula roja? Esqueleto axial, metáfisis de los huesos largos. Y fíjense este esquema. Si yo ahora a ustedes me preguntan ¿dónde es más habitual máxima frecuencia de las metástasis? Pues es aquí. Es el mismo esquema, donde está la médula roja. Con lo cual, por esto entendemos dónde están localizadas con más frecuencia las metástasis. Esqueleto axial, metáfisis de los huesos largos proximales. Y evidentemente, este proceso no es arbitrario. Desde el extremo distal de las extremidades va evolucionando desde una médula roja a una médula más grasa, pero esto evidentemente en determinadas circunstancias requiere aumentar la celularidad, con lo cual pasamos de una médula grasa a una médula roja y este proceso pasa en el sentido inverso a cuando ha habido la conversión de la médula ósea, es decir, pasa de proximal a distal. Es decir, que una médula ósea normal se trata de una proporción entre agua y grasa que cuando predomina en cierta manera un poco más el agua es médula roja, pero en el momento del individuo tanto tiene médula roja como médula grasa. ¿Y de qué depende que haya más grasa, que haya más agua? Pues depende. Factores fundamentales para entender lo que veo. La edad. ¿En qué hueso estoy analizando? Y la condición del paciente. Estos tres factores son fundamentales para poderlo entender. La composición de la médula ósea. Si yo quiero analizar el hueso trabecular, tengo técnicas como el TAC, la resonancia, el PET-TAC. Si quiero analizar la vascularización de la médula ósea, resonancia con estudios dinámicos. Si quiero analizar las células de la médula ósea, tengo difusión con resonancia, tengo secuencias Dixon, secuencias con espectro, tengo TACs. Y si quiero analizar la actividad osteoblástica, tengo gammagrafías, tengo PETs, resonancias. ¿Cuál es la técnica que me lo analiza todo? No hay otra. Médula ósea, resonancia, sí o sí. Pero resonancia, ¿cómo? Decir resonancia no es decir nada. Hemos de ver cada secuencia cómo es la médula ósea. Y además tenemos una técnica que nos lo abarca todo. Resonancia de cuerpo entero. Porque lo importante es no la médula grasa porque muy fácil, ¿no? La grasa la vemos y no nos cuesta nada. Pero el reto es precisamente esta médula roja porque fíjense que la señal es menos que la grasa, pero es clave tener y comparar, porque esta médula roja, la señal siempre es más alta que el músculo y que el disco, a diferencia de un proceso infiltrativo, más baja. Con lo cual, aquí tenemos muchos datos que nos van a beneficiar en poder diferenciarlo. Y, por supuesto, en T2 también, la grasa no hay problema, y la señal menor que la grasa, una señal intermedia, pero siempre mayor que el músculo y que el disco. Supresión grasa, evidentemente, que siempre debemos tener presente que es más alta, pero no va a ser como el líquido, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay grasa, es decir, señal intermedia. Recuerden y siempre tengamos en mente, médula roja, hay grasa y aproximadamente la mitad. Si queremos ver el hueso trabecular, secuencias de gradiente eco, que evidentemente nos pueden diferenciar procesos infiltrativos porque las trabéculas van a estar rotas a diferencias. Y aquí tenemos la secuencia más importante y que más nos puede diferenciar grasa y agua. ¿Qué es la secuencia Dixon? Secuencia de Dixon es una secuencia precisamente que desplaza y nos separa grasa y agua. Si precisamente es el componente de la médula ósea, no hay otra secuencia. Porque esta es la mejor secuencia. Además, la podemos utilizar en spin eco, en gradiente, podemos hacerlo en T1, en T2. Además de separarnos la grasa y la agua, nos ofrece dos imágenes en la cual en una está combinada la grasa y el agua y en la otra imagen, precisamente, lo que hace es oponer la grasa y el agua. Fíjense, una secuencia que por el mismo precio tengo 4 informaciones absolutamente distintas. Información agua. Es decir, que todo lo que brilla es agua, lo que no brilla no es agua. Ahora quiero información grasa. Todo lo que brilla es grasa. Donde hay grasa, grasa. Secuencia o adquisición en fase. La grasa y el agua están en la misma fase, con lo cual la señal está aumentada. Fíjense que brilla tanto el agua como la grasa. Y ahora, la clave, la mejor adquisición, fuera de fase, como ahora vamos a abordar. La grasa y el agua están procesando en fases opuestas, con lo cual, si hay grasa, la señal se cancela. Fíjense, gran heterogeneidad. Esto es muy heterogéneo. Y esto, si puede ser un edema infiltrativo, pues aquí, lo que yo sé seguro es que aquí hay grasa. Con lo cual, si hay grasa,
Esto es benigno. Fíjense la información tan determinante que me da una sola imagen, pero además tengo evidentemente muchísima otra. Es decir, que tenemos dos imágenes claves con un tiempo de eco absolutamente opuesto, que lo que hace es que cuando hay grasa y agua en el mismo voxel, en el mismo tejido, en este caso su señal se cancela. Evidentemente, si solo hay grasa, no se va a cancelar, porque esta grasa de la pelvis no se cancela. ¿Por qué? Porque aquí solo hay grasa, es decir, no se puede cancelar porque no hay agua. Tiene que haber grasa y agua. Es decir, que tenemos esta información clave, porque cuando tenemos grasa y agua, automáticamente se cancela la señal. Si tenemos tanto grasa como agua en un determinado T, fíjense, cuando el T es absolutamente opuesto, es aquí cuando la señal se cancela. Y si no, vemos que se potencian las dos señales. Esta es la imagen que nos va a permitir en muchas situaciones, sobre todo en el día a día, en las imágenes del raquis habituales que vamos a ver y que vemos siempre en muchas áreas dudosas, pues aquí tenemos la clave para poder claramente diferenciar, como digo, cuando hay grasa y agua en una misma área, que la imagen en fuera de fase cancela la señal porque la grasa y el agua están absolutamente en fases opuestas. Y nos permite diferenciar a otros procesos infiltrativos. Es decir, que tenemos cambio de señal en esta vértebra y en fase absolutamente opuesta, donde hay grasa y agua cancelado, aquí no hay grasa. Si no hay grasa, evidentemente que en el caso que nos ocupa una metástasis. Otra secuencia que nos permite también, y es de gran utilidad, pero la debemos saber interpretar y entender lo que vemos porque lo vemos. No voy a entretenerme, evidentemente, porque todos sabemos que se trata de ver la difusión de las moléculas del agua y que si realmente la difusión está disminuida, tengo que ver que la señal está aumentada y el ADC tiene que estar bajo. Para hacerlo de forma simple, tres factores que reducen esta difusión de las moléculas del agua. Si hay muchas células, tumor. Si las membranas se rompen, infarto. Y si hay aumento de la viscosidad del tejido intersticial, infección. Que si se reduce la difusión, podemos estar delante de una metástasis y si aumenta la difusión, como veremos, es de utilidad para ver respuestas a tratamientos porque hay necrosis y la difusión, en este caso, me va a aumentar. Por esto es importante entender lo que veo, por qué lo veo y por qué. Porque en la difusión, volvemos al principio, la médula ósea es grasa y agua. Y la difusión aquí está aumentada y en el adulto está disminuida. ¿Y por qué está disminuida? De forma fisiológica. Es decir, aquí la difusión, como después veremos, la difusión aquí es menor que no en la metástasis. Con lo cual, importante. ¿Por qué? Porque aquí todo es grasa. Aquí hay agua. Va reduciendo el agua y aumenta el componente de grasa. Y como vamos a ver, la grasa, difusión cero. Con lo cual, claro, debemos entender lo que estoy viendo. Lo que veo, ¿por qué lo veo? Por, básicamente, dos factores. Si hay grasa y hay agua. Y, evidentemente, si voy a poner contraste, debo saber el por qué el cambio de señal puede ser debido al gadolinio. Pero la secuencia fundamental y la primera, el T1. ¿Por qué? Porque, evidentemente, es la más sensible. Dentro de una hiperintensidad, ¿no?, que vemos dentro de una vértebra, todo hiperintenso, médula. Si veo, es mucho más fácil ver algo hipointenso precisamente dentro de este contexto de hiperintensidad. Con lo cual, la primera secuencia es el T1. Debo entender el factor de edad, porque desde el nacimiento la médula es homogénea, pero ya a partir de los 2 años es cuando empieza esta conversión, con lo cual esta conversión lo que produce es esta médula ósea tan heterogénea, sobre todo, ¿no?, en la edad infantil, que vemos esta gran heterogeneidad y en determinadas circunstancias, a partir de la edad adulta ya es más homogéneo, pero hay mucha variabilidad tanto entre los distintos individuos como en el propio individuo. Es decir, que la clave es empezar por el T1 para ver dentro de este contexto hiperintenso, áreas hipointensas, y luego la segunda secuencia es el T2 y, evidentemente, si se hubiera dado contraste, entender y ver estos posibles realces. Debo entender la señal en cada secuencia. Y lo que quiero que analicen es precisamente cómo está la difusión en la médula grasa normal. Porque la médula grasa normal y la médula roja normal, fíjense, ¿cuál es la médula que tiene menor difusión? No es la metástasis,
Fíjense, es la médula grasa, pero fíjense que una médula roja normal tiene menor ADC que la metástasis. Es decir, si empezamos a calcular ADC y vamos poniendo ROIs, pues claro, y hay gente que me dice, oye, pero me sale a 0,5. Igual es una metástasis. Bueno, es que una médula roja es normal. Es normal porque, recuerden lo que he dicho desde el principio, aunque sea médula roja, incluso hay más porcentaje de grasa que no de agua. Y con lo cual, la grasa perfectamente tiene poca difusión. Si hay poca agua, lo que estamos y debemos conocer qué es lo que estoy midiendo. Estoy midiendo agua, con lo cual, si no hay agua, difusión cero. Por esto es tan importante saber lo que estoy valorando, porque si no voy a cometer errores. Es decir, que debo entender lo que estoy viendo y cómo es la médula ósea, porque precisamente en difusión no hay una relación lineal entre el ADC y la celularidad, porque la difusión, lo que veo, va a depender evidentemente, que si hay células, de la intensidad de señal, del ADC y, por supuesto, del agua, porque es lo que estoy midiendo. Y lo que antes les comentaba, hay menos ADC en una médula roja. Empieza a haber infiltración tumoral y puede ser que incluso sea superior al ADC y, dependiendo del grado de infiltración, sí que puede ser muy reducido, pero dependerá de la celularidad. Es decir, que debemos ser metódicos en nuestro análisis de la médula ósea y, evidentemente, donde casi siempre deberemos analizar es en este esqueleto axial, T1, supresión grasa, y valorar los patrones, fundamental, la simetría. Es decir, la médula roja en un mismo individuo, en las extremidades, está absolutamente simétrico. Lo que veo en el fémur izquierdo, absolutamente veré un resto o un área y esto es fundamental porque nos puede salir y nos puede evitar actuaciones invasivas para pacientes, simplemente como vamos a ver, hago un coronal de la rodilla o del fémur contralateral y tengo solucionado posibles dudas que pueda tener en mi análisis de posible detección de metástasis. La clave siempre es el T1, valorar la señal. Recuerden, la señal más alta que el disco, en este caso, por lo cual puede ser clave diferenciarlo de las otras de lesiones infiltrativas. Vamos a valorar patrones, como es áreas hiperintensas que no ofrecen duda. Cuando ya tenemos lesiones focales, evidentemente, tanto pueden ser metástasis o pueden ser restos de médula ósea, que luego vamos a valorar cómo lo podemos diferenciar. Más que hipointensidades, cuando ya no hay señal, que también, evidentemente, pueden ser lesiones blásticas o enostosis, pero también lo podemos diferenciar por distintos criterios, áreas difusas, hiperintensas o precisamente áreas hipointensas más de forma difusa. La clave es el T1 y la clave es buscar grasa. Va bien recordar este signo porque simplemente lo que te dice este signo de ojo de buey, ¿qué es? Que hay grasa dentro de una lesión. Si hay grasa dentro de una lesión, esto es benigno. Grasa dentro de una lesión, esto no es metástasis. El proceso infiltrativo oblitera precisamente la grasa, con lo cual este signo lo que me está indicando es que grasa, evidentemente es para el centro, pero grasa en una lesión, esto es un signo muy importante. Y el signo contrario, precisamente, agresivo, si hay edema y lo que se denomina halo de edema en secuencia T2, supresión grasa, y como antes hemos mencionado, la secuencia T2 sin supresión grasa no es sensible porque áreas que es difícil de valorar, con lo cual tiene que ser supresión grasa. Y este es nuestro reto, precisamente, valorar las áreas de reconversión. Y estas áreas de reconversión que aumenta la demanda, en este caso más agua, va a haber más agua, de determinadas circunstancias, sean fisiológicas o no sean fisiológicas. Pero debemos conocer el contexto del paciente, porque el análisis solo de la médula nos puede llevar a errores. Pero si conocemos el contexto de cada paciente, sí que podemos analizar, y como ya hemos comentado, la reconversión es en sentido inverso a la conversión, desde proximal a distal, y también la evolución es distinta en los huesos planos, es más rápido que no en los huesos largos. Distintas circunstancias que nos va a valorar y ahora vamos a ver precisamente estos signos que son importantes, distintas características. No hay un signo, pero distintos signos que si los vamos combinando, precisamente áreas parcheadas, áreas confluentes, la señal, ya hemos mencionado señal,
más hiperintensa del músculo que no procesos infiltrativos. Respetan la fisis. Evidentemente, en medicina sabemos que el 100%, pero bueno, el 99% respetan la fisis y precisamente estas áreas, fíjense, verticalizadas, en estas dudas que si en un contexto incluso oncológico que podríamos tener de este niño, nos podría plantear, pero evidentemente no hay ninguna duda en el T1. Por esto digo que hay mucha sofisticación y esta simple imagen es absolutamente con esta verticalización de la médula grasa que estamos observando, respetando justamente. Es decir, que hemos de buscar la grasa, los márgenes mal definidos, a diferencia de generalmente las metástasis que están más bien definidas. Y estos islotes, precisamente, a veces no respetan, como antes he comentado, precisamente como vemos, pero esto en el adulto es mucho más frecuente. Sí que en el niño es prácticamente no va a haber restos aquí, pero en cambio, cuando ya no hay la fisis, sí que es o puede ser habitual estos restos de médula. Y la característica, antes les he comentado, esta gran heterogeneidad de esta médula, absolutamente simétrico en en una paciente con cáncer de mama y que, bueno, podría plantearse si podría tener algún proceso. Ninguna duda, simplemente podemos a 3 minutos hacer un corte coronal y sacamos de duda. Aquí también tenemos a la tibia contralateral en la misma posición. Es decir, la simetría es un factor clave para poderlo diferenciar. Incluso, como yo tengo, en los localizadores, en la secuencia localizadora de los 3 planos, es en fuera de fase, es una imagen en fuera de fase, que me permite ya muchas veces simplemente poder, esta es una imagen fuera de fase, con lo cual esto es grasa. Bueno, grasa no, que hay grasa, no es grasa. Esto es médula roja, pero sé que aquí es una médula roja. Con lo cual, el reto es este. Y además, hoy en día tenemos herramientas para cuantificar. Simplemente en fase y fuera de fase, utilizando esta secuencia, como nuestros compañeros, tanto con Ángel, que publicaron excelente este artículo, con lo cual simplemente hacer un ratio de la señal ROI en la imagen en fuera de fase, con fase, si es menos de 0,8, tiene tantos indicios. ¿Por qué? Porque tiene poca grasa. Podemos hacer el ratio, podemos hacer la proporción y hoy en día ya hay softwares que nos permiten calcular exactamente cuál es la grasa de esta área. Les pongo el ejemplo de este artículo justamente la semana pasada del European. Fíjense que lo que hace es un cálculo con esta secuencia multi-Dixon, que son varios test, evidentemente es mucho más eficaz, pero es la que me permite calcular exactamente cuál es la fracción de grasa de una determinada área. Fíjense, la fracción de grasa en este ROI es del 3%. Y como en este umbral es claramente de metástasis. En cambio, aquí, ¿cuál es la fracción de grasa? La fracción de grasa es de un 14%. Y en este estudio, precisamente, eficacia en poder diferenciar benigno de maligno, umbral por debajo del 6% de fracción de grasa, 97% de eficacia. Es decir, que tenemos herramientas que nos permiten valorar precisamente y diferenciar de procesos patológicos, el que cada día y con más frecuencia las metástasis. Es el proceso que deberemos y cada día debemos diferenciar un proceso benigno de un proceso maligno y el caso de las metástasis. ¿Qué sucede? Evidentemente que desaparece la grasa y la señal ya no va a ser más hiperintensa que el músculo o que el disco, va a ser más hiperintensa que el músculo. Y lo que además la resonancia me permite ver es qué tipo de metástasis, si es más blástica, si es más lítica o incluso si es más mixta. Evidentemente que este análisis no solo hemos de hacerlo con la secuencia y con resonancia, sino que pasa por los distintos criterios tanto morfológicos como además si disponemos de otras técnicas y el control evolutivo también nos puede ser de utilidad. Fíjense, este paciente, cáncer de próstata, vemos evidentemente, no hay duda, pero fíjense que la señal es absolutamente distinta en las distintas secuencias de las vértebras dorsales de esta lesión a nivel lumbar y en difusión. Ausencia de señal en difusión de esta, con lo cual me permite caracterizar el tipo de metástasis. Lítica, blástica. La metástasis blástica, difusión 0. ¿Por qué? Si no tiene agua. Si no tiene agua, ya sabíamos que la difusión 0. Y fusiono estas imágenes y tengo un mapa perfecto de cada tipo de metástasis, porque las metástasis, a pesar, desde un punto de vista para los estudiantes, de que si son líticas, que si son blásticas, el paciente lo que tiene son metástasis mixtas, que hay zonas que tienen un poco más de lítico, un poco más de blástico, pero las metástasis son mixtas. Y tenemos la herramienta que nos permite diferenciar, es la resonancia.
El otro gran proceso que deberemos abordar sobre todo es el mieloma múltiple. Aquí cuidado porque el mieloma múltiple suele ser simétrico, con lo cual cuidado hemos dicho que el proceso de reconversiones suele ser simétrico, pero evidentemente tendremos otros signos, con lo cual todos los signos los hemos de ir combinando. Evidentemente la señal va a ser similar a las metástasis, como siempre, un análisis global del contexto clínico para poder analizar. Están descritos 4 tipos de patrones en el mieloma: focal, difuso, combinado y de forma pigmentada, en forma salt and pepper. Nuestro objetivo, y en este caso, como radiólogos, tenemos un papel determinante, porque fíjense las últimas guías precisamente de los grupos de trabajo del mieloma múltiple. Es decir, la resonancia, fíjense que es determinante y cambio absoluto. Una sola lesión de más de 5 milímetros pasa a ser, y esto es en la guía clínicas de hoy en día, pasa a ser de... ¿Cuánto? Perfecto, ya estoy acabando. Pasa a ser de mieloma múltiple asintomático que requiere tratamiento. Con lo cual, fundamental, determinante, no tratamiento a tratamiento. Diagnóstico y estadificación, resonancia magnética. No está establecido para monitorización, no está establecido la resonancia como herramienta para monitorización, pero para diagnóstico y para manejo del paciente con mieloma múltiple, recomendaciones ya en las guías de hoy en día, que es lo que debemos utilizar. Y, evidentemente, mieloma múltiple con afectación de toda la médula, la resonancia magnética del cuerpo entero y, evidentemente, como todos sabemos, la gammagrafía absolutamente negativa porque es un proceso lítico, con lo cual la gammagrafía no lo va a ver. Último apartado, simplemente, pero importante, porque cada día vamos a tener que valorar si el tratamiento de la paciente con metástasis de cáncer de mama o cáncer de próstata es eficaz o no es eficaz. El tamaño no sirve de forma eficaz para valorar si el tratamiento si está respondiendo o no está respondiendo. La señal no sirve. Lo que sirve y lo que está determinado si el tratamiento es eficaz o no es si hay viabilidad celular y si hay necrosis. Son los 2 parámetros que permiten decidir si hay respuesta o no hay respuesta. RECIST, bueno, sirve para los ensayos, pero para el paciente, desde un punto de vista práctico, como vamos a ver, no sirve, porque medir no sirve. Además, RECIST es lesiones líticas mixtas y partes blandas. ¿Y las blásticas qué? ¿No? Pacientes con blásticas ya no los medimos. Pues aquí hay un problema. Factor pronóstico, necrosis. Otra vez, células viables. Difusión, ¿qué es? Celularidad, con lo cual tengo una herramienta para ver celularidad. Necrosis, tengo una herramienta para ver, porque si hay necrosis aumenta el ADC. Y, evidentemente, la señal en T1 no será útil. Paciente con cáncer de próstata, estadificación. Metástasis ganglionares, ya ven toda la cadena, metástasis en la pelvis y en la columna. Aquí tiene el T1. Nos podríamos pasar 1 hora decidiendo si hay respuesta o no hay respuesta. O algunos dirían que, bueno, parece que un poco sí, un poco no. Evidentemente se ha hecho radioterapia también con el bloqueo hormonal. Lo que quiere saber el oncólogo si hay respuesta. Ya sabe que el PSA le ha descendido. Bioquímicamente hay respuesta. La imagen en T1 me quedo en conclusión de mi informe: estabilidad lesional. Error. Respuesta completa. No se ve nada. Ganglios, no es que han desaparecido los ganglios, porque aquí no se trata de ver ganglios o no ganglios, se trata de ver difusión. Difusión de los ganglios aumentada. Aquí estaba restringida y por esto lo veía. Con lo cual, fíjense qué diferencia. Cáncer de mama, metástasis. A los 4 meses, ¿hay respuesta o no hay respuesta? Podríamos estar discutiendo. Bueno, simplemente 2 imágenes, respuesta parcial. Además, le puedo indicar cuánto es esta respuesta, ADC, esto es el sacro, esto es la pelvis, y después, aumento del ADC, con lo cual se corresponde precisamente con lo que estoy viendo. Es decir, y finalmente, para finalizar, importante, fundamental, primero, lo que veo porque lo veo, y estoy delante de un órgano que es grasa y agua. Y además debo entender la secuencia que estoy objetivando. Fundamental el T1, el T2 supresión grasa, el Dixon, y la difusión me pueden complementar. Y si tengo que cuantificar el ADC, debo integrar todo esto que la resonancia magnética me ofrece con la historia clínica, y si tengo otras técnicas, mucho mejor. Recordar para la reconversión, clave la simetría, el T1 también, esta señal que me permite diferenciar, y absolutamente el fase fuera de fase.